Bienvenidos a uno de los temas más interesantes de todo el año. En estas dos unidades que van a venir a continuación vamos a estudiar ni más ni menos que el llamado periodo de entreguerras, que son esos 20 años que hay entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando del periodo entre 1919 y 1939. Un periodo verdaderamente apasionante donde se forjaron las ideologías que van a caracterizar la segunda mitad del siglo XX y que en algunos casos llegan hasta el XXI y que estuvo condicionado por una serie de circunstancias económicas que van a hacer que para estudiar este tema separemos, por un lado, todos estos condicionantes económicos en un primer tema, este tema 13, en el cual vamos a ver la economía de entreguerras, y un segundo tema donde veamos solo las cuestiones políticas, como es la crisis de las democracias y el ascenso de los totalitarismos. Y lo primero que haremos será ver las consecuencias económicas que había tenido la Gran Guerra. Y si hablamos de consecuencias económicas, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es ver las consecuencias demográficas. En ese cuadro que veis ahí, veis las bajas humanas que se tuvieron durante la guerra. Podéis ampliarlo para fijaros la magnitud de las pérdidas que hubo en la Primera Guerra Mundial. Os recuerdo, la guerra más cruel para los soldados. En este gráfico podemos ver algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, podemos ver el gigantesco tamaño del ejército ruso y su ingente número de muertos, 1.700.000 muertos. Más grave es el caso francés, veis ahí 8.410.000 soldados, de los cuales murieron 1.352.000. Este golpe demográfico es brutal para Francia, el porcentaje de pérdidas francesas es muy elevado. Pensad, por ejemplo, en el caso de Alemania, que tuvo que movilizar 11 millones de soldados y que tuvo 1.773.000 muertos, ¿vale? Un poco más, casi 1.800.000 muertos. Alemania, como veis, es el país que más muertos tiene. Tened en cuenta el terrible esfuerzo que supuso la guerra en dos frentes, pero en porcentaje ese 1.300.000 francés es mucho más duro que el 1.800.000 de los franceses. El total de los aliados habían perdido más de 5 millones de soldados, los imperios centrales, que eran mucho más pequeños, más de 3.400.000 soldados. En total, 8.538.315 muertos, frente a los 65 millones de soldados que se habían movilizado. Es un porcentaje del 57,6% de bajas. Bajas, os recuerdo que no significa solo los muertos, bajas significa también los heridos y los prisioneros. Las pérdidas demográficas fueron especialmente graves. Ya toda esa población joven, recordemos que es población joven, en muchos casos población formada, que se pierde para esos países. El porcentaje de Francia le estuvo condicionando toda la política francesa durante las siguientes generaciones, o el ingente número tanto de rusos como de alemanes que se perdieron. Pero también están las pérdidas económicas. Todos los países tuvieron que endeudarse para pagar el terrible esfuerzo de guerra. Ya comentamos cuando vimos que la guerra total significaba que había que movilizar a toda la población participaba en la guerra. Esto significa que ha habido que pedir muchísimo dinero prestado a los propios bancos, a bancos extranjeros, a todo aquel que tiene dinero se le ha pedido prestado, que luego teóricamente hay que devolverlo. Como no había dinero, muchas veces los estados lo que cayeron en esa tentación de imprimir moneda, de imprimir billetes, de crear dinero, para sacar más billetes, lo que genera la inflación, genera que el dinero pierda valor y las cosas sean cada vez más caras. La economía europea había quedado totalmente desorganizada. Fijaos, esos 65 millones de soldados movilizados significan 65 millones de personas que dejaron de trabajar y que luego van a reincorporarse. Hay un montón de gente que ha perdido su trabajo, que tiene que buscar trabajo de nuevo, gente que se dedicaba a unas cosas, que durante la guerra tuvo que dedicarse a otras, que perdieron su puesto, que perdieron su lugar en el sistema productivo. Y fábricas que se habían adaptado a la producción de guerra. Ya no hacían vestidos, ahora hacían uniformes, ahora otra vez hay que hacer vestidos, ya no hacían coches, ahora hacen camiones, ahora hay que volver a hacer coches. Todo eso supone también un perjuicio importante. El sistema monetario
se había ido al traste. Esto, para que os hagáis una idea, hasta entonces, teóricamente tú no podías sacar más billetes que el oro que tú tuvieses en tu país, en tu banco central. Eso marcaba el número de dinero que podías manejar. Pues bien, para pagar la guerra, los estados decidieron que ya no iban a respetar el patrón oro, que la gente tendría que fiarse del valor de su papel moneda, con lo cual pues va a pasar lo que va a pasar, es que al final el papel moneda acabará valiendo nada. Alemania, encima, la locomotora económica europea, va a ser, recordemos que Alemania va a ser castigada como culpable de la guerra y eso va a suponer que a Alemania la van a obligar a pagar todos los gastos. Alemania va a tener unas iniciaciones de guerra terribles, con lo cual no solamente va a tener que hacer el esfuerzo brutal de reconstruir todo el desastre de la guerra, sino que encima va a tener que pagar el gasto a todos los demás, lo cual, digamos, que va a agripar la economía europea, como veremos más adelante. El único país que es beneficiado por la guerra, que la guerra le viene bien a nivel económico, es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los países le han pedido prestado a Estados Unidos, que recordemos que ha estado la mayor parte de la guerra como espectador, por lo cual ellos no han sufrido la guerra, se han dedicado a prestar dinero, a vender cosas, a ocupar los mercados, a vender en todo el mundo, con lo cual le deben muchísimo dinero, todo el mundo le debe cosas a Estados Unidos, todo el mundo le debe dinero a Estados Unidos, y eso hace que el dólar sustituya a la libra como moneda de referencia y se convierta ya durante todo el siglo XX en el protagonista de la economía mundial. Bien, una vez que hemos visto las consecuencias de la guerra, vamos a contar que la economía de posguerra se puede estudiar como una gran montaña rusa, ¿vale? En la cual hay una primera gran crisis en la cual todo va para abajo, la economía europea sobre todo está en un momento gravísimo, con gravísimos problemas. Eso llega hasta el año 24. A partir del año 24 la montaña rusa termina la bajada, la montaña rusa empieza a subir, la economía mejora muchísimo y entramos en una etapa de euforia que va a durar del año 24 al año 29 y, por desgracia, en el año 29 llega la gran caída, llega la gran cuesta abajo, llega el auténtico descenso en picado vertiginoso que va a suponer la famosísima crisis del 29 y la gran depresión que esta crisis supone. Pero vamos con la primera de estas crisis, con el primer momento, que es la crisis provocada por la propia posguerra, es decir, por las propias consecuencias de la guerra, que va a durar del año 20 al 24. Esta crisis viene fundamentada sobre todo por el problema de la deuda, es decir, los estados, los países, han gastado muchísimo más de lo que tenían, lo han pedido prestado y ahora toca el momento de devolverlo. A la hora de afrontar la deuda, hay varias soluciones. Vamos a ver 3 grupos de soluciones. Estas, por cierto, quedaos con ellas porque aún hoy en día se manejan este tipo de soluciones con las consecuencias similares. La primera de las soluciones es cuando tienes un problema de deuda, es lo que se llama políticas deflacionistas, es decir, tengo que intentar reducir los gastos, tengo que gastar menos para bajar los precios, por ello de deflacionistas. Tengo que gastar menos, tengo que el Estado gaste menos, que vaya devolviendo. Decíamos que lo peor ocurrió en Alemania y Centro Europa, en Austria, en Hungría o Checoslovaquia. ¿Por qué? Porque ahí, como no tenían un duro, como no tenían ningún recurso, como no podían pedírselo prestado a nadie, pues nadie se fiaba de ellos porque sabían que estaba en una crisis brutal, pues al final la solución fue darle a la máquina de hacer billetes, ¿vale? Al final son estados, son países, controlan su banco central, son los que fabrican los billetes, así que bueno, pues tuvieron esa idea genial que muchos de vosotros habréis tenido alguna vez de, venga, pues voy a imprimir billetes de 500 euros y venga, y ya está, y también. El problema que tiene esto es que, por desgracia, pues no funciona. Esto, cuando tú creas dinero, cuando creas mucho dinero, pues ese dinero, como todas las cosas, pierde valor. Cuando hay mucho de algo, pierde valor. Cuando tienes muchas veces, cuando hay un cromo sale muchas veces repetido, pues no tiene ningún valor, ¿no es verdad? Bueno, pues lo mismo pasa con el dinero. Algo que es muy común, deja de perder valor. ¿Con el dinero qué significa esto? Que con el mismo dinero cada vez compra menos cosas. O que una cosa que antes valía un dinero, al día siguiente vale más, o más, o más, o más. Eso es lo que llamamos inflación. En el caso
que estábamos estudiando, lo que pasó es que como no tenían un duro y empezaron a dar la máquina de billetes, pues llegó un momento que perdieron el control y se produjo este terrible efecto que veis aquí, ¿vale? En este cuadro que hemos puesto. Es lo que llamamos el valor en ese cuadro. En este cuadro que vemos aquí, vemos el valor que tenía un marco en Alemania. Tomando como referencia lo que podías comprar con un marco en julio de 1914, es cuando empieza la guerra, quiero que os fijéis cómo llega un momento que el efecto que supone esto de empezar a darle a la maquinita. Fijaos, podemos ver claramente que a partir de enero del 22 es cuando el Estado alemán está empezando a darle a la maquinita. Fijaos que en esos momentos un marco de 1922 valía 36 veces menos que uno de julio de 1914. Es decir, para comprarlo que comprabas con un marco en julio de 1914, necesitabas 36 marcos en enero de 1922. Y fijaos cómo esta pérdida de valor hace que la gente pierde confianza en la moneda. Tú como tendero sabes que esos marcos de hoy van a valer menos mañana. ¿Qué haces? Sube los precios. ¿Y qué hace? Eso lo hace todo el mundo. Consecuencia, los precios van a empezar a subir ya cada pocos días. Y cuando ya la gente pierda la confianza toda en la moneda, van a empezar a subir cada día e incluso cada hora. Fijaos que entre enero de 1922 y julio de 1922, fijaos que en 6 meses, fijaos que de 36 euros pasa a 100 euros. ¿Vale? Es decir, los precios se han triplicado en 6 meses. Es decir, la barra de pan que tú hoy en día compras por 30 céntimos, imagínate que en julio vas a comprarla y cuesta 90 céntimos. ¿Vale? Imagínate que la PlayStation que has comprado nuevecita a 300 euros ahora en Reyes, tú no te la compraste y dijiste, pues para el verano me la compro. Pues cuando llegue el verano resulta que esa PlayStation te cuesta 900 euros, la misma. Hay un problema. La gente no se fía del dinero. Esto va peor. Fijaos que 6 meses después estamos ya en un valor 2.785. 2.785, es decir, 27 veces más que en julio. Ya nos hace falta sacar la calculadora para ver lo que costaría la PlayStation en enero del 23. Ya el dinero empieza a literalmente valer nada. Ya la gente tenía que empezar a llevar sacos con cientos de miles de millones de marcos en el bolsillo para poder comprar el pan. 6 meses después, ya, fijaos el desastre, 194.000, ya nos acaban los números, o en noviembre del 23, donde la cifra ya es de 726.000 millones de marcos necesitabas para comprar lo que en julio de 1914 te hubiese costado un marco. Es decir, imaginemos que 2 barras de pan y un litro de leche costaban un marco en julio de 1914, pues bien, esa misma compra te hubiese costado en 1923, en un año y medio, casi 2 años de inflación galopante, de hiperinflación, te costaría 726.000 millones de marcos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues lo podéis ver ahí en el billetito que os he puesto aquí debajo, ¿vale? Estáis viendo aquí este billete que os señalo aquí, es muy divertido. Es un billete que, como veis, es de 100 billones de marcos. 100 billones de marcos, es la enfermedad del cero. ¿Vale? Hay tantos ceros que ya te pierdes. Billones de marcos. ¿Os imagináis tener un billete de 100 billones de euros? Vale, el problema está en que cuando saquen un billete de 100 billones de euros será porque el pan costará 100.000 millones de euros. ¿Vale? Ese será el problema. Eso es lo que ocurre con la hiperinflación. Eso es lo que ocurre cuando se crea dinero. ¿Vale? Eso de darle a la máquina de billetes, cuidado que es extremadamente peligroso. Porque puede provocar la hiperinflación. Aún hoy en día hay casos similares. Ahora mismo hace muy poco en Zimbabue están en un caso similar con billetes de trillones, con billetes de trillones de su unidad local. O en Venezuela donde el valor del bolívar es ínfimo. Hacen falta miles de bolívares para comprar alimentos básicos. ¿Vale? Como hemos visto, la crisis era muy grave. Tanto que al final hubo que hacer lo que hacen los europeos cuando tienen problemas graves en el siglo XX, que es
llamar a los americanos. Al final van a tener que ser los americanos los que nos solucionen la papeleta. Esa solución vino con el famoso Plan Dawes de 1924. El Plan Dawes pretendía solucionar el problema de raíz acabando con el problema de la deuda, ¿vale? Hemos visto antes que el problema fundamental era que todos los países debían muchísimo dinero. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Solucionar ese problema. ¿Cómo? Prestándonos dinero, prestándonos más dinero. Estados Unidos lo que va a hacer es poner pasta, le va a dar dinero, como veis, le va a dar dinero a Alemania, le va a prestar dinero a Alemania, veis aquí la flechita, lo que hace Estados Unidos es prestarle dinero a Alemania. Alemania con ese dinero paga las reparaciones de guerra a los aliados, les da dinerito a los aliados, y ahora sí los aliados le pueden devolver el dinero a Estados Unidos, ¿vale? Lo que va a hacer Estados Unidos es inyectar más dinero en el sistema para que todo el mundo pague a todo el mundo y se solucione el problema de la deuda y los estados puedan empezar a gobernar, la gente pueda empezar a trabajar, la gente pueda empezar a comprar, la gente pueda ahorrar y la economía empiece a funcionar. Es decir, el dinero americano es el que va a solucionar el problema. ¿Va a funcionar esto? Sí, va a funcionar, va a ser un éxito. Pero, cuidado, recordad lo que acabamos de decir, es el dinero americano el que va a hacer que todo funcione. Es decir, toda la economía mundial va a estar a expensas de lo que ocurra en Estados Unidos, porque son los que están moviendo la economía, son los que tiran del carro. Pero es que tiran muy bien los americanos, tiran muy bien del carro. Fijaos qué maravilla, el dinero americano permitió poner en marcha toda la economía europea y esto permitió que las industrias, muchas de ellas americanas, empezasen a vender sus materiales, empezasen a vender automóviles, electrodomésticos, empiezan a generalizar la venta de automóviles a familias de clase media, ¿vale? Los modelos, muchos de ellos modelos americanos, como el famoso Ford T, que hablábamos cuando vimos la Segunda Revolución Industrial. Electrodomésticos empiezan a generalizar, los primeros electrodomésticos en el hogar, ¿vale? Como los frigoríficos, por ejemplo. La industria química, que está que lo tira, gracias al desarrollo del automóvil y el petróleo, el refino. Y atención, la aeronáutica, porque los avances de la Primera Guerra Mundial en aviación, de los cuales habíamos hablado, habían hecho que ahora el avión sea un medio de transporte viable. Viable, ya no una cosa para locos, sino algo que podía servir para el transporte. Y empiezan a generalizarse los transportes aéreos, las líneas aéreas regulares que comunican las principales ciudades del mundo. Primero, ciudades más o menos cercanas, luego, según van pasando los años, cada vez los viajes pueden ser más lejanos. Recordemos que estos nuevos productos, las nuevas industrias, se ven favorecidas por los nuevos métodos de producción en masa que habían perfeccionado Taylor y Ford, que habían permitido abaratar los precios. Entonces ahora la gente puede comprar más cosas. Como puede comprar más cosas, el negocio es venderlas, vender esas cosas. Y por eso es un gran momento para el auge del marketing y de la publicidad modernos. Todo de maravilla, todo feliz. Fijaos cómo lo llaman los americanos. The Roaring Twenties. Los felices años 20, los locos años 20. ¿Vale? Alguna gente le llama también le Belle Époque. Es una época de euforia económica. Todo el mundo está muy feliz, muy contento y gasta. La gente empieza a tener cosas. Cada vez más gente accede a la clase media y puede tener cosas. Puede tener electrodomésticos, pueden tener automóviles, pueden tener vacaciones. Todo esto muy bien. Pero atención, que esta euforia económica tiene unos nubarrones bastante importantes. El primero es que todavía los salarios son demasiado bajos para gastar tanto. La gente está gastando gracias a que se le dan créditos, ¿vale? A que aparecen las ventas a plazos, se generalizan las ventas a plazos, se generalizan las letras que decíamos en España, es decir, tú no puedes pagar algo, pero te comprometes a pagarlo poco a poco, a pagarlo mes a mes, ¿vale? Mediante un acuerdo que haces con quien te lo vende o con el banco y así vas comprando las cosas. Yo no puedo pagarme la Play ahora, pero mira, voy a pagar 20 euros al mes y en 20 meses te la he pagado, ¿vale? Lo que cuesta la Play. No tengo los 400 euros de golpe, pero si te los doy, te voy a dar 20 todos los meses. Y en menos de 2 años la he terminado de pagar. Así se compraba muchísimo en esta época, con la compra a crédito. Pero cuidado, porque parte de este crédito, parte de este dinero que se está pidiendo prestado, se está utilizando para un juego muy peligroso, para invertir en bolsa.
La gente empieza a invertir en bolsa y eso es lo que pasa. Si mucha gente invierte en bolsa, la bolsa sube. Como la bolsa sube, la gente gana dinero. Como la gente gana dinero, la gente cada vez quiere, de lo que gana, vuelve a invertir en bolsa e incluso busca más dinero para invertir en una bolsa, porque es un negocio seguro, porque es un negocio fantástico. Todo el mundo gana. Mi cuñado se ha forrado y ha ganado un montón de dinero invirtiendo en la bolsa, pues yo también. Oye, si no tienes dinero, bueno, lo voy a pedir prestado, que es que esto es un negocio seguro y ganamos seguro. Y es verdad, pides ese prestado, lo inviertes y ganas. ¿Y qué es lo que haces? Pues volver a invertir porque sigues ganando. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y se empieza a formar una burbuja especulativa. Una burbuja especulativa que acabará pinchando en 1929. ¿Qué ocurrió el 24 de octubre de 1929, el famosísimo Jueves Negro? Pues el Jueves Negro lo que acabó ocurriendo es ni más ni menos que el crack de la bolsa, el pinchazo de la burbuja. ¿Os recuerdo cómo funciona la burbuja? Resulta que tu cuñado compra acciones de la compañía X a 10 euros y resulta que como todo el mundo está invirtiendo, coges a la semana siguiente, ves el periódico y esas acciones que compró a 10 valen 14, es decir, si eran de ese momento te dan 14. Pero es que la semana siguiente valen 28 y la semana siguiente valen 50 y 3 meses después esas acciones que compró por 10 resulta que valían 70 euros. Esos 10 euros ahora resulta que son 70. Pero son 70 euros virtuales, es decir, tú no tienes 70 euros hasta que no vendas esas acciones. ¿Pero qué ocurría? Que la gente no vendía, porque cuanto más esperaba, más subían las acciones. Por favor, fijaos en el índice general. Lo estáis viendo en el índice general. Fijaos, todo esto significa que acciones que costaban 90, unos meses después costaban 270. Entonces, ¿qué hacía la gente? No vendía, al revés, compraba cada vez más. Porque ese dinero, porque tú, oye, ¿y cuánto están mis acciones? Te dicen, pues ahora tienes 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros en acciones. Jolín, qué bien, qué rico que soy. Qué rico que soy. Pero recuerdo, ese dinero todavía es virtual, porque tú tienes unas acciones que están valoradas en ese momento en 2.000 o en 3.000 euros. ¿Vale? Pero bueno, como sigue subiendo, tú al revés. Inviertes más, porque esto es un chollo. Porque es una ganancia segura. Todo el mundo gana. Todo el mundo gana hasta que deja de ganar. Todo el mundo gana hasta que deja de ganar. Había ciertos nervios de que la cosa iba demasiado bien. O sea, pero ¿cómo pueden ser que unas acciones que me habían costado $10 ahora me estén dando por ellas $300? Acciones que me habían costado solo 10. Entonces, había cierto miedo y la gente preguntaba, oye, ¿qué va a pasar? Bueno, pues cuando haya que vender, pues se vende, tú las vendes y recuperas tu dinero, etc. Y ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema. Que en el momento en que varios inversores empiecen a vender de golpe, la gente diga, cuidado, que es ahora cuando va a bajar. Y entonces todo el mundo empieza a vender. Y claro, igual que cuando todo el mundo compraba, la bolsa sube rápido, cuando todo el mundo vende, la bolsa baja rápido. ¿Qué significa que todo baja rápido? Muy sencillo. Recordamos que hayas pagado 10 por las acciones, ¿vale? Estaban a 300. Bueno, pues das orden de venta, no. A 300 ya no te las dan porque hay otro que las está vendiendo por 290. Bueno, pues yo por 280, por 260, por 200, por 150, por 50. Mira, dame 20 y te las doy. Y alguien te da 20. Entonces, fijaos que si tú ese día las conseguiste vender por 20, tú todavía no has perdido demasiado. Porque las que habías comprado por 10... las has vendido por 20, has ganado el doble, no está nada mal. Pero claro, fijaos por favor en el gráfico, la caída brutal, lo que esto significa en general. Todo el mundo da órdenes de venta, ya nadie quiere las acciones. Entonces llega un momento que ni por 20 te las compran. El que no las vendió a 20 se va a encontrar que al día siguiente no van a valer ni un euro. ¿Vale? Por eso al día siguiente, si alguien le da 5, la va a vender por 5. Y si alguien le da 3, la va a vender por 3. Y si alguien le da 50 céntimos, lo va a vender por 50 céntimos porque saben que pasado mañana igual ya no valen nada. Y es que efectivamente podían llegar a no valer nada, a valer céntimos las acciones. ¿Qué provoca todo esto? Y bueno, pues han perdido dinero, la gente que ha jugado a bolsa lo ha perdido, ¿vale? Bien, muy bien, pues que, oye, yo, por ejemplo, soy una persona que no juega en bolsa, no me gusta jugar en bolsa, ¿vale? Pues yo no pierdo nada, porque se aguante mía los que han jugado al casino de la bolsa, mucha gente le llama al casino de la bolsa de forma despectiva, pues ellos sabrán, han metido la pata, ellos sabrán que espabilen ellos. Pero, por desgracia, no va a ser este el único problema. Porque fijaos, en este gráfico de aquí, ¿vale? En este gráfico de aquí vamos a ver el efecto que tuvo el crack de la bolsa. Como veis, el crack de la bolsa provocó que una serie de quiebras bancarias y la ruina de los inversores, ¿vale? Los bancos que habían jugado su dinero en bolsa y los bancos que habían prestado a la gente dinero para jugarlo en bolsa lo habían perdido
Y la gente la gente que había jugado en bolsa había perdido su dinero, ¿vale? Hasta ahí normal, ¿no? ¿Vale? Hasta ahí normal, ¿vale? Pierde el dinero la gente que ha jugado en bolsa y los bancos que le han prestado su dinero a la gente para que jugase en bolsa. ¿Por qué? Porque no recuperan su dinero. ¿Vale? Ese banco ha prestado $1.000.000 para jugar en bolsa, la gente ha perdido ese $1.000.000 y no se puede devolver, pues ese banco quiebra. Vaya, aquí tenemos el problema. ¿Qué ocurre? Que cuando un banco quiebra, pierden el dinero la gente que tenía su dinero ahí. Es decir, ahí va, yo no he jugado en bolsa, pero resulta que tenía mi dinero en el banco X y el banco X ha quebrado. El banco X no me puede dar mi dinero, lo ha perdido. Resulta que he perdido mi dinero. Muchísima gente perdió su dinero aunque no hubiese jugado a la bolsa, porque muchos bancos quebraron. Con lo cual, la gente se quedó sin dinero. Y aquí viene el contagio de la economía financiera a la economía real. Como la gente ha perdido su dinero, no puede comprar cosas. Como no puede comprar cosas, las empresas no venden. Como las empresas no venden, mandan a la gente al paro. Cierran y sus trabajadores van al paro. Como la gente está en el paro y no tiene dinero, ¿qué ocurre? Que no puede comprar. Como no puede comprar, las empresas no venden. Como las empresas no venden, la gente se va al paro. Como hay mucha gente en el paro, la gente no compra. Resulta que nos hemos metido en un círculo vicioso peligrosísimo. El círculo vicioso de la Gran Depresión. El círculo vicioso que llamamos de la Gran Depresión. Una crisis económica brutal que va a provocar la ruina de millones de personas por todo el mundo. Millones de personas van a estar en desempleo, van a pasar a situaciones prácticamente de miseria y esto va a tener consecuencias políticas muy importantes. ¿Cómo se había llegado a esto? ¿Qué había pasado? ¿Por qué la crisis económica fue tan grave? Bueno, aquí tenemos varias razones. En primer lugar, la sobreproducción. Se fabricaban muchas más cosas que se vendían. Se vendían a crédito, se vendían a plazos, pero claro, una vez que quiebran los bancos, ya no te pueden prestar dinero, ya no puedes comprar cosas a crédito, con lo cual esas cosas ya no se venden. Las fábricas producen cosas que no se van a vender. Esto es una ruina. Fabricar algo que no se vende es la ruina. La especulación financiera y bursátil, que lo acabamos de ver cómo funciona. El hecho de que sea Estados Unidos el que quiebre va a hacer que toda la economía quiebre, porque recordemos que toda la economía mundial dependía de Estados Unidos. Y una cuestión que se suele olvidar. Gran parte de este problema había venido por el dinero fácil, ¿vale? Por los llamados créditos fáciles. Cuando se presta dinero sin ton ni son, cuando se presta dinero a gente que a lo mejor no puede devolverlo, cuando no lo devuelve, provoca el caos financiero. Y cuando quiebra un banco, no quiebra ese banco y toda la gente que tenía dinero en ese banco, ¿vale? Con lo cual, a veces oiréis en el mundo actual que se pide, no, es que los bancos son muy cicateros con el dinero, es que tienen que repartir el dinero, es que tienen que dar los créditos más fáciles, es que si yo quiero comprar una casa me tienen que dar dinero para comprar una casa. Cuidado porque eso está muy bien, pero si los bancos no recuperan su dinero, si la gente no le paga lo que le debe a los bancos quiebran. Y si quiebran los bancos y toda la gente que tiene dinero en ese banco, ¿vale? Con consecuencias extremadamente graves, como se vio en la Gran Depresión, cuyo uno de sus principales problemas fue precisamente la quiebra de los bancos, que arruinó a muchísima más gente de lo que tenía que haber arruinado simplemente una quiebra financiera, una quiebra bursátil como la del 29. En esta diapositiva lo que vemos es cómo la crisis se contagió de Estados Unidos al resto de países de forma muy sencilla. La primera, que Estados Unidos todo el dinero que tenía fuera lo intentó repatriar, retiró sus inversiones, el dinero que estaba prestando en otros sitios, como veis aquí, lo retira, eso provoca que en Europa falte dinero, no se puedan pagar las deudas y volvamos otra vez a la crisis que había después de la posguerra. Y a la vez, el otro problema es que Estados Unidos deja de comprar al exterior, como Estados Unidos es el principal cliente de muchas empresas, la producción europea se estanca, no tiene quien vender y muchas empresas también quiebran, ¿vale? Así, de esta forma, de esta doble vía, se extiende la crisis desde Estados Unidos al resto del mundo. Esto va a ser especialmente grave en Europa. ¿Por qué? Porque la crisis en Europa va a hacer que muchos gobiernos democráticos no puedan solucionar los problemas, tengan que hacer políticas, no acierten con políticas que arreglen los problemas
que no puedan dar solución, se les acusa de lo que hoy en día llamarían recortes, de no tener gasto social, de no ayudar a los pobres, de no hacer lo suficiente por los pobres, y eso va a hacer que caigan a manos de ¿quién? De los demagogos. De la gente que dice que ellos sí se van a preocupar de los pobres, que ellos sí tienen soluciones, que ellos sí van a arreglar el país, que ellos sí saben cómo hay que arreglarlo, cómo acabar con la casta financiera que ha producido esta crisis, este desastre, y ellos saben cómo hacerlo a partir de esas promesas, esas soluciones, las van a dar los políticos demagogos que se van a hacer con el poder en Europa mediante dictaduras autoritarias o mediante dictaduras totalitarias, de las cuales veremos cuál es la diferencia en el próximo tema. Bueno, ¿y qué soluciones se dieron a la crisis? Bueno, las más habituales fueron, las primeras que vamos a ver aquí, fueron medidas proteccionistas, ¿vale? Es decir, intentando salvar tu economía del contagio, intentando vanamente, como veremos, impedir el contagio. Para ello lo que hacemos es cerramos de comprar cosas al extranjero y que la gente las compre aquí, para que nuestras empresas no cierren, ¿vale? El mercado mundial cae en dos terceras partes, la gente deja de comprar los países, dejan de comprarse unos a otros, pensando que así se protegen, que así favorecen a su economía, que así favorecen a su industria, pero como sabemos, todo lo que perjudica al comercio perjudica a la economía, con lo cual esto, en lugar de solventar el problema, lo agravó, ¿vale? Lo agravó. Solución, otra solución que tenían, devaluar la moneda. Este es un truco muy viejo, que consiste en lo siguiente. Si yo quiero vender mercancías en otro país, para lo que puedo hacer es devalúo mi moneda, hago que mi moneda valga menos, y así son más baratos para el extranjero y así me los compran más, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo hicieron los ingleses lo que hicieron es bajar el valor de su libra, para que los productos ingleses fuesen más baratos y pueden vender más. Bueno, la idea no era mala, pero demasiado lenta, ¿vale? No funciona tampoco. Y la que vamos a ver ahora es la solución más original que se hubo en estos momentos, que es el aumento del intervencionismo estatal. Lo que hicieron los estados, lo que hicieron los gobiernos es mandar más, intervenir más en la economía. Lo primero, abandonar definitivamente el patrón oro, ¿vale? ¿Qué significa esto de abandonar el patrón oro? Lo hemos explicado antes. El patrón oro significa que tú no puedes sacar más moneda que la que tienes en tu banco, más moneda que el oro, que el valor del oro que tengas en tu banco central. Bueno, esto significa que, mira, paso, yo voy a emitir moneda y si te quieres fiar de ella, te fías, y si no, pues no te fías, pero no te voy a dar respaldo en oro. Es decir, el dinero va a ser papel, Tú verás qué valor le das o no le das. Esto hace que el Estado pueda gastar más, pues simplemente le imprime los billetes, pero recordemos, aumenta la inflación, y esto es muy malo, ¿vale? Hace que el precio suba. El precio de las cosas suba, porque el valor del dinero baja. La más original empieza cuando en Estados Unidos el presidente Roosevelt, que ganó 4 elecciones desde el 32 hasta el 44, ganó las elecciones del 32, 36, 40 y 44, hasta que se murió en el año 45, va a proponer un modelo económico para salir de la crisis. Lo llamó New Deal, ¿vale? New Deal, que consistía básicamente en aumentar el gasto público, ¿vale? Aumentar el gasto público. Que el Estado cree puestos de trabajo artificiales, ¿vale? Por ejemplo, creó muchísimo puesto de trabajo de guardabosques para guardar las reservas naturales americanas, para dar trabajo a la gente, ¿vale? Esa gente le daba un trabajo, le pagaba el Estado y así intentaba que la gente saliese del paro y empezase a consumir, ¿vale? No tiene resultados inmediatos, ¿vale? No tiene resultados inmediatos el New Deal, pero sonaba bien y sobre todo mucha gente dejó de estar en el paro. Mucha gente, gracias al New Deal, dejó de estar en el paro. La cuestión es que, bueno, ¿y dónde va a sacar el Estado dinero para pagar esos sueldos? Pues ahí está el problema. Para responder a esto aparecerá el economista inglés John Maynard Keynes, que en 1936 publica su importantísima obra Teoría General sobre el empleo, el interés y el dinero. Keynes va a publicar en estos momentos la obra teórica que intenta dar sentido científico a estas políticas de intervencionismo estatal. Es la política que se llama lo que se llama básicamente
el keynesianismo. El keynesianismo es que el Estado invierta muchísimo en la economía, gaste muchísimo dinero en actividades económicas propias, ¿vale? Cree puestos de trabajo, cree sistemas, controle toda la economía, cree muchísimo puestos de trabajo, más policías, más bomberos, más maestros, más médicos, más barrenderos, más lo que sea, ¿vale? Más, para generar trabajo. La idea es esa, con tú generas trabajo, hay más gente trabajando, baja el paro, como baja el paro, la gente tiene más dinero, como tiene más dinero, compra más y así salimos de la crisis. ¿Esto funcionó? ¿Estas medidas funcionaron? Bueno, efectivamente se genera empleo y actividad económica, ¿vale? Pero, atención, a costa o bien de aumentar la deuda o aumentar la inflación, con lo cual lo que haces es aplazar el problema. Entonces, ¿funcionaron o no funcionaron? Pues mira, la verdad es que antes de que se pudiese ver si esto funcionaba, si el problema se podía solucionar, estalló la Segunda Guerra Mundial. Esto supuso ya la situación económica cambió porque se pasó a una situación de guerra y después de la guerra será otra cosa. Es decir, con lo cual no se puede decir que las políticas de Roosevelt, del New Deal o de los nazis, por ejemplo, en Alemania, con su rearme y sus inversiones masivas en infraestructuras, sirviesen para salir de la crisis, ¿vale? Porque en realidad lo que terminó con la crisis del 29 fue sobre todo la Segunda Guerra Mundial. En esta diapositiva vemos lo que es un resumen de lo que es la doctrina de Keynes, ¿vale? Como veis, el Estado, ¿vale?, tiene que gastar dinero en obras públicas, en ayudar a empresas dinámicas, en subvenciones, en crear puestos de trabajo, ya tenemos más profesores, más médicos, más lo que sea. Esos puestos de trabajo absorben el paro, eso hace que la gente ya tenga trabajo, al tener trabajo empieza a pagar impuestos, empieza a consumir, al consumir las empresas empiezan a vender, con lo cual si consumen aumentas tu recaudación por impuestos indirectos con el IVA y supuestamente ese aumento de ingresos por los impuestos, ¿vale? Y por la gente que trabaja y por tanto puede pagar IRPF, puede pagar, está ganando un sueldo y puede pagar impuesto de la renta y que ahora trabaja, compra más y puede pagar lo que hoy en día sería el IVA, por eso que con ese dinero el Estado puede pagar todo, ¿vale? Puede pagar todo. La cuestión es que al final eso no es tan así. Al final no hay suma cero. Al final el Estado, para mantener un elevado gasto, tiene que generar deuda. Tiene que generar deuda porque o aumenta los impuestos, cosa que a nadie le gusta, y los políticos pueden perder elecciones y suben los impuestos, o lo que suelen hacer los políticos de hoy en día, que es pedir deuda, pedir prestado dinero, y bueno, venga, vamos pidiendo deuda, y mientras nos vayan dando dinero, vamos sobreviviendo. El problema es que llega un momento que la deuda hay que pagarla. Cuando hay que pagarla y no se tiene dinero, pues se suele tirar de la máquina de billetes. Y ya sabéis lo que pasa con la máquina de billetes, se genera inflación. Entonces, ahí estamos con... Todavía hoy en día los economistas se discuten, fundamentalmente por un lado los economistas keynesianistas dicen que sí, que esto funciona, que funciona muy bien. Y por otro lado están los economistas liberales que dicen que no, que esto provoca deuda y la deuda al final acaba provocando crisis económicas, como por ejemplo la última que hemos tenido aquí en Europa. En esta última diapositiva lo que vemos es precisamente, os intento demostrar si las políticas de gasto de Roosevelt funcionaron o no funcionaron. Hay una leyenda, muchísimos historiadores y muchísimos libros de texto vais a ver que dicen que el New Deal sacó a Estados Unidos de la crisis y que el New Deal permitió a Estados Unidos salir de la Gran Depresión. Bueno, si os fijáis en estos gráficos, vais a ver que no, que efectivamente el New Deal ayudó, se crearon muchos puestos de trabajo, pero no tantos como pudiera parecer. O sea, sí se crearon puestos de trabajo, ¿vale? Pero no tantos. Y es más, a partir del año 37, el New Deal no sirvió para mantener esos trabajos. El desempleo volvió a subir a cotas, por favor, fijaos, a cotas absolutamente bestiales, del 25%. Veis aquí abajo una línea roja que es la tasa habitual de desempleo en Estados Unidos, que viene a ser en torno al 5,5%. Eso es lo que Estados Unidos considera un empleo, una tasa de paro normal. Fijaos que ni siquiera con el New Deal el paro en Estados Unidos bajó por debajo del 20%, ¿vale? Fijaos que lo más bajo que llegó a estar cuando empieza la Segunda Guerra Mundial es en torno al 25%, 5 veces más de lo que un americano consideraría hoy en día viable, ¿vale? Viable. Entonces, lo que vemos que en realidad
hace que Estados Unidos salga con la crisis no son las medidas keynesianas, lo vemos aquí. Lo que hace que Estados Unidos salga de la crisis es el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos va a empezar a vender más, va a ser como la primera, va a empezar a vender más cosas a más gente y va a convertirse en el gran acreedor mundial. Y es la Segunda Guerra Mundial lo que saca a Estados Unidos de la crisis. Aquí lo veis todavía más claro. Roosevelt empieza a gobernar aquí, el desempleo baja un poquito, ¿vale? El desempleo baja un poquito, pero fijaos que está siempre por encima del desempleo tanto en Alemania como en Inglaterra. De hecho, fijaos aquí como donde sí funcionaron las políticas de gasto fue en Alemania, donde la llegada de Hitler al poder sí hizo que el desempleo bajase a cero prácticamente. Pero esto fue porque en realidad lo que hizo es que los millones de alemanes que todavía estaban en paro les reclutó para el ejército, les pagó sueldo como soldados y así acabó con el paro. Luego diréis, bueno, ¿y de dónde saldrá ese dinero? Pues ahí está el problema. Hitler no tuvo que responder a esa pregunta porque empezó la guerra y luego ya será otra historia. Pero ya os decía, no está tan claro que estas políticas de gasto sirvan en realidad para acabar con la crisis, sino más bien para aplazarla o pasar el problema a otros, más bien eso, para aplazar el problema. Aunque esto es una discusión que los economistas todavía hoy en día discuten sobre ella. ¿Vale? Veis aquí, por cierto, el retrato de Franklin Delano Roosevelt, el 32º presidente de Estados Unidos, que el New Deal funcionase o no funcionase, a los americanos les gustó. Franklin Delano Roosevelt fue el presidente que más elecciones ha ganado de Estados Unidos. Ganó 4. La ganó las elecciones del 32, la del 36, la del 40 y la del 44. Y lo que pasa es que el año 45 se murió, ¿vale? Pero él hubiese podido estar 16 años en la Casa Blanca si no llega a ser porque ya la madre naturaleza no aguantó más y falleció en el año 45, poco antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial. Por eso es un presidente muy, muy popular, todo el mundo lo recuerda, y es uno de estos presidentes que se recuerdan por sus siglas, FDR, Franklin Delano Roosevelt, ¿vale? Uno de los presidentes más populares de Estados Unidos, que por cierto hizo que poco después los americanos dijesen, bueno, esto está muy bien, pero mejor no lo repitamos. A partir de ahora, ya sabéis que en la Constitución americana hay una enmienda que prohíbe que te vuelvas a presentar más de 2 veces a la Casa Blanca. Y con esto terminamos el tema. Espero que os haya sido útil la presentación para verla en casa. Cualquier duda, por favor, en clase. Muchas gracias y hasta luego.